Bienvenidos a Rueda Viva, el canal donde el ciclismo se comenta sin frenos. Hace más de 10 años, en Ensenada, un niño de poco más de 10 años escuchó a Raúl Alcalá sin perderse una sola palabra. Ese niño no tenía equipo, no tenía victorias, no tenía nombre en el ciclismo mundial. Hoy ese mismo niño ha ganado 4 clasificaciones generales en una sola temporada y ha subido al podio del Tour de Francia. Y la pregunta no es si tiene talento, la pregunta es cómo llegamos hasta aquí. Raúl Alcalá lo vio primero, y lo que vio nos cambia todo. Para entenderlo, hay que entender primero lo que era Alcalá. 2 etapas en el Tour de Francia, en 1989 y 1990. 3 veces dentro del top 10 de la clasificación general. El maillot blanco de mejor joven en 1987. Guarda ese dato, porque va a volver. Se retiró en 1994, y durante más de 30 años ningún mexicano volvió a acercarse a lo que él había hecho. Ni un podio, ni una etapa, ni un solo corredor en el top 10. El ciclismo mexicano se quedó sin referencia, y la referencia siguió siendo la de un hombre que ya no competía. Entonces llegó Isaac del Toro al Tour del Avenir 2023, con 19 años, y lo ganó. El Tour de Francia de los Sub-23, la carrera donde ganaron Indurain, Quintana y Bernal antes de ser lo que fueron. El Torito fue el primer mexicano en ganarla, y al cruzar la meta dijo algo que lo resume todo. Un año antes lo veía por televisión, y pensaba que el que acababa de ganar era un ídolo. Ahora era su caso. Ese resultado le abrió la puerta del mejor equipo del mundo. Joxean Fernández Machín le fichó, e Isaac pasó de correr en un equipo mexicano a entrenar cada día al lado del mejor ciclista del planeta. Y Raúl Alcalá, el hombre que inspiró a ese niño sin saberlo, fue también el primero en entender exactamente en qué se iba a convertir. Pero aquí viene lo más brutal, porque lo que Alcalá dijo públicamente sobre Isaac, y el momento exacto en que lo dijo, cambia por completo cómo leemos todo lo que vino después. En 2024, con 20 años, Isaac del Toro corrió su primera gran vuelta, la Vuelta a España. Terminó 36º. Un debut correcto, el de un corredor aprendiendo. Nada quisiera pensar en lo que vendría 8 meses después. Porque 8 meses después, el Torito estaba de rosa en el Giro de Italia. Y el primero en decirlo en voz alta, cuando México todavía no se atrevía a creérselo, fue Raúl Alcalá. Lo dijo por teléfono a Milenio mientras Isaac llevaba días de líder. Está haciendo una magnífica pero magnífica actuación. Lleva bien su carrera, tiene mucha posibilidad de lograr el objetivo de llegar como vencedor al final. Pero la cita que importa de verdad es la que soltó cuando intentó explicar qué tipo de corredor tenía delante. Aunque es rodador, también es buen contrarrelojista, va bien en montaña y hace excelentes descensos. Y luego añadió algo que casi nadie leyó bien. Tiene una madurez increíble para su edad. ¿Entienden lo que Alcalá estaba describiendo? En el ciclismo moderno, cada perfil tiene su día y sus rivales saben exactamente cuándo atacarle. Los corredores que rompen esa clasificación son una rareza histórica. Pogačar la rompió siendo bueno en todo. Evenepoel la rompió uniendo contrarreloj y montaña en un mismo cuerpo. 2 nombres en toda una generación. Alcalá estaba diciendo que Isaac del Toro pertenece a esa categoría. Y en esa frase había algo más, algo que ni Pogačar ni Evenepoel tenían con 21 años. La madurez. Saber cuándo no atacar. El ciclismo está lleno de jóvenes con motor que deslumbran un mes y desaparecen. Lo que no aparece casi nunca es un corredor capaz de perder 40 segundos hoy para ganar 2 minutos el sábado. Eso normalmente llega a los 28, después de 3 o 4 grandes vueltas fallidas. Alcalá lo vio a los 21, y lo dijo cuando el resto todavía hablaba de una sorpresa bonita. Si esta historia les está poniendo la piel de gallina tanto como a nosotros, suscríbanse al canal y activen la campana, esto es solo el principio. Y luego soltó 5 palabras que pasaron desapercibidas. Vendrán otros éxitos para él. No dijo podrían venir. Dijo vendrán. Aquel Giro de Italia 2025 fue donde el mundo descubrió lo que Alcalá ya sabía. El orgullo mexicano llevó la maglia rosa durante 11 etapas. Ganó la etapa 17 y terminó segundo en la clasificación general. Y primero entre los jóvenes. El UAE había salido de Albania con Juan Ayuso y Adam Yates como líderes designados. Isaac aparecía en la lista como uno de los jóvenes. Cuando la carrera le puso de rosa, Machín lo dejó claro en rueda de prensa. Esto no cambia las cosas. El líder del equipo sigue siendo Juan Ayuso, pero hay que respetar por completo al líder de la carrera, que es Isaac. ¿Qué momento, amigos? Isaac del Toro era el líder del Giro, y no era el líder de su propio equipo. Media prensa dio por hecho que acabarían soltándole. Cuando le preguntaron a Alcalá en ESPN si el UAE le apoyaría de verdad, contestó sin dudarlo. Yo creo que todo el equipo le está ayudando, están con él todo el tiempo, trae 4 corredores en el top 10 de la misma clasificación. Lo que Alcalá observó de ese Giro no fueron solo las etapas. Fue cómo gestionó 11 días de presión con 21 años cuando 8 meses antes su mejor resultado en una gran vuelta era un puesto 36. Y cómo respondió a los ataques sin quemar la cerilla antes de tiempo. Y cómo lo perdió. Penúltima etapa, Col de Le Finestre,
18 kilómetros de subida a más del 9%, la cima más alta de todo el Giro. Simon Yates atacó, y esta vez nadie pudo seguirle. La maglia rosa que había defendido durante 11 días, se le fue cuando ya se veía Roma. Isaac terminó segundo a 3 minutos y 56 segundos. Y subió al podio de una gran vuelta con 21 años. Espera, porque hay más, y lo que viene explica por qué esta historia es mucho más grande de lo que parece. En esa misma primavera, Sports Illustrated le preguntó a Alcalá por Isaac, y soltó la frase que hoy pesa diferente. Marcará una época, será un símbolo del ciclismo, gracias a él tendremos un ídolo en este deporte. No dijo que podría marcar una época. Dijo que la marcará. Y cuando Ovaciones le preguntó directamente si Isaac era su heredero, respondió, mi heredero pues ya, yo creo que ya me rebasó en muchas cosas. El hombre que llevaba 3 décadas siendo el techo del ciclismo mexicano, acababa de decir públicamente que el techo había cambiado. Antes del podio del Tour de Francia, antes de que el orgullo mexicano ganara nada de lo que ha ganado después. El problema no fue nunca Isaac, fue la jerarquía. 3 grandes vueltas disputadas con el UAE, 0 como jefe de filas designado desde la salida. En su debut en el Tour de Francia terminó tercero. Ganó la etapa 2 en Mónaco. La primera etapa que un mexicano ganaba en el Tour en 36 años. Desde el propio Alcalá y se llevó el maillot blanco hasta París. El mismo maillot que Alcalá había llevado en 1987. 39 años después, el niño de aquella charla en Ensenada llegaba a los Campos Elíseos con la misma prenda que el hombre al que había escuchado. Y lo hizo trabajando para otro, cerrando huecos, tirando en los llanos, sin una queja pública ni una sola declaración fuera de tono en 3 temporadas. Pero esa lealtad silenciosa tiene un precio. Y Alcalá lo avisó antes que nadie. En abril antes del Tour, ya había dicho en TV Azteca, Isaac del Toro debe salir del UAE. El corredor hace al equipo. Me gustaría que tuviera un equipo que le ayudara más. Tiene mucho todavía que dar. No ha encontrado su techo. No era una provocación. Era el reconocimiento de que el corredor que Alcalá había descrito todavía no había existido en toda su magnitud, porque nunca había tenido una gran vuelta entera con todo el equipo trabajando solo para él. Pero hay otro tipo de carrera, las de una semana. Ahí el patrón salta a la vista. En el UAE Tour 2026 ganó la general. En la Tirreno Adriático se convirtió en el primer corredor norteamericano de la historia en ganarla. En el Tour de la Provenza Ródano Alpes ganó las 2 etapas más duras, Gran Colombier y Plateau de Solaizón, y se llevó la general. 3 carreras de una semana como jefe de filas. 3 victorias. El patrón no admite mucha discusión. Y después llegó el Tour de Alemania. ¡Qué exhibición, amigos! Ganó el prólogo bajo la lluvia rodando a casi 50 km por hora en un trazado empapado donde los especialistas en contrarreloj partían como favoritos. Perdió el liderato en la primera etapa por una mala colocación. Lo recuperó en la etapa reina atacando a 35 kilómetros de meta bajo una tormenta, dejando clavado al líder y sacándole 52 segundos en una sola jornada. Y en la última etapa, con la carrera ya ganada y 52 segundos de colchón, atacó en solitario a 12 kilómetros de meta buscando también la victoria de etapa. No la consiguió, le cazaron a la vista de la línea. Da igual, se convirtió en el primer latinoamericano en ganar esa carrera en más de un siglo de historia. Un corredor que ataca cuando ya ha ganado no está gestionando, está compitiendo. Esa es exactamente la madurez de la que hablaba Alcalá. Los números de esta temporada lo confirman todo. 4 clasificaciones generales World Tour en un mismo año. UAE Tour, Tirreno Adriático, Tour de la Provenza Ródano Alpes y Tour de Alemania. Ganar una sola general de ese nivel ya te coloca entre los mejores del mundo. Ganar 4 es lo que hacen 3 o 4 corredores en todo el planeta, y ninguno de ellos tiene 22 años. 32 victorias profesionales acumuladas. El Heraldo de México fue a buscar quién tenía ese ritmo a los 22 años y 269 días. Y la lista se quedó prácticamente vacía. Por encima solo apareció un nombre, Eddy Merckx. Por encima de lo que tenía Pogačar a esa edad. Por encima de Evenepoel. Por encima de Sagan, Bom. Y lo que viene ahora es el Mundial de Ciclismo en Ruta. En un mundial no se corre con el equipo, se corre con el país. No hay UAE, no hay estructura de 9 corredores construida alrededor del mejor del mundo. El orgullo mexicano correrá con el maillot de México, sin nadie a quien proteger, sin general que administrar durante 3 semanas. Solo el corredor, la carretera y el resto del mundo. Una carrera de un solo día donde no existe jerarquía que respetar y donde gana el que acierta en el kilómetro exacto. Alcalá ya no tiene que decir nada más. Ya lo dijo todo. Lo dijo en el Giro cuando el resto todavía dudaba. Lo dijo cuando le llamó su heredero y admitió que ya le había rebasado. Lo dijo cuando avisó de que el techo de nuestro Isaac no lo había visto nadie. Todo esto por un corredor que salió de un país sin ningún equipo en la máxima categoría. Un corredor que en su propio equipo nunca ha salido como jefe de filas en una gran vuelta. Un corredor que estaba sentado en una sala en Ensenada con poco más de 10 años escuchando al único mexicano que había llegado hasta arriba. Aquel día, en aquella sala, Alcalá no tenía ni idea de quién era ese niño. Nadie la tenía.
Pero cuando el niño apareció, años después, hubo alguien que lo supo antes que Europa, antes que la prensa y antes que el propio ciclismo mexicano. El mismo hombre al que había estado escuchando. Él lo sabía. Atención banda. Eso es A Rueda Viva. América Latina en lo más alto, amigos. Sin frenos y sin techo. Y antes de irte, dime una cosa. Isaac del Toro ya tiene 4 generales en una temporada y un podio en el Tour de Francia sin haber sido jefe de filas en ninguna grande. ¿Necesita su propio equipo ya? ¿O todavía hay más por aprender al lado de Pogačar? Yo tengo mi respuesta. Te leo en los comentarios. Dale like si este video te llegó, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima etapa.